Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las novedades laborales derivadas del Real Decreto Ley 24/2020 de 26 de junio y concretamente este contenido lo vamos a destinar a un trámite que ya está empezando a revolotear por las cabezas de muchos de los graduados sociales, gestores y asesores laborales, que es la renuncia al ERTE. Muchos de nosotros ya nos preguntamos si renunciar o no renunciar a los ERTE que tenemos en vigor en este momento, ya sean de fuerza mayor, ETOP y demás. Muy importante, este contenido lo vamos a destinar única y exclusivamente a este trámite. Vamos a estudiar el origen de la renuncia al ERTE como trámite dentro de toda la maraña normativa que se ha publicado desde el 8 de marzo de 2020. Veremos la renuncia según el Boletín de Noticias Red 14/2020 y la redacción de esta en el Real Decreto Ley 24/2020 y además aportaremos nuestra visión sobre la renuncia y de qué variables tener en cuenta a la hora de decidir si renunciar o no renunciar a un ERTE, ya sea de fuerza mayor o ETOP. Sin más preámbulo, vamos a ello. En primer lugar, empezando por el principio, vamos a ver el origen de la renuncia al ERTE como trámite imprescindible en los ERTEs, ya sean de fuerza mayor o ETOP. Vamos a ver la normativa asociada a la renuncia. En primer lugar, vamos a empezar con la primera normativa de gran relevancia en este tema, el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. Si acudimos a la redacción en el BOE de esta normativa, veremos que a la hora de intentar buscar la palabra renuncia dentro de la normativa, para ello hacemos en el teclado Control F y se nos abre el buscador. Si escribimos la palabra renuncia, verán que en el Real Decreto Ley 8/2020 esta palabra solo sale dos veces. Y sale dos veces casi por accidente. La primera de ellas es en el artículo 6, que habla del Plan Me Cuida, nada tiene que ver con los ERTEs ni de fuerza mayor ni ETOP, y la segunda vez que se menciona esta palabra, la palabra renuncia, aparece en el artículo 10, en referencia a los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores. Como se puede comprobar, la palabra renuncia en el Real Decreto Ley 8/2020 no tiene nada que ver con los ERTEs, pero muy importante, este Real Decreto Ley, el 8/2020 de 17 de marzo, tiene gran interés porque el artículo 22 es el que regula las causas que se consideran de fuerza mayor. Muy importante estas causas, ya las mencionaremos prácticamente al final del vídeo para tener en cuenta todas las variables a tener en consideración. Y el artículo 23, que regula las medidas excepcionales en relación a los procedimientos ETOP, los de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Por lo tanto, de esta primera norma del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, sacamos en conclusión de que la norma no menciona la renuncia como trámite en el ERTE. Pero muy importantes las redacciones de los artículos 22 para los ERTEs de fuerza mayor, porque enumera todas las causas consideradas de fuerza mayor, y el artículo 23 que regula los ERTEs ETOP derivados del COVID-19. Respecto a la siguiente normativa que vamos a tratar es el Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo. Esta normativa tiene gran relevancia, vamos a ir directamente a su publicación en el BOE y vamos a repetir exactamente el mismo proceso que hemos hecho en la primera norma. Hacemos Control F para que se nos abra el buscador y vamos a escribir la palabra renuncia. Aquí, muy importante, ya aparece la palabra renuncia 6 veces y aquí ya sí se empieza a mencionar la renuncia como trámite fundamental en el ERTE, aclarando además que esta renuncia al ERTE deberá ser comunicada a la autoridad laboral. Continuando con nuestro análisis de la norma, si continuamos buscando la palabra renuncia en la normativa, veremos que directamente nos vamos al artículo 1.3 de esta norma, del Real Decreto Ley 18/2020. Si nos fijamos, la redacción en el apartado tercero dice que las empresas y las entidades a las que se refiere este artículo deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación temporal de empleo autorizado en el plazo de 15 días, muy importante esta puntualización, desde la fecha de efectos de aquella, sin entrar en mayor detalle, sin decir cuándo es necesario, cuándo no es necesario, cuándo hay que renunciar o qué indicadores tener en cuenta a la hora de la renuncia. Solamente se limita a decir que se debe de comunicar en el plazo de 15 días desde que tenga efectos. Punto. No dice nada más. Luego sí es cierto que en el siguiente párrafo viene a decir que la renuncia deberá comunicarse después de haber enviado primero todas las modificaciones respecto a las solicitudes de prestaciones de los trabajadores, sin entrar en mayor detalle y sin volver a decir nada respecto a cuándo debería causar efectos dicha renuncia.
Bien, dentro de la normativa, la palabra renuncia vuelve a aparecer en el artículo 4 del Real Decreto Ley 18/2020, concretamente en el artículo 4.2a y 4.2b, que son los artículos que regulan las exoneraciones de cuotas para los meses de mayo y junio en las empresas que tengan ERTEs por fuerza mayor. Muy importante, aquí la palabra renuncia aparece tanto en el apartado A como en el apartado B. El apartado A es para aquellos trabajadores que han sido reincorporados del ERTE y el apartado B para aquellos que aún continúan suspendidos. Muy importante, aquí aparece la palabra renuncia y esto puede provocar incluso un segundo debate, no vamos a entrar en él pero lo vamos a mencionar, porque básicamente dice que respecto a las personas trabajadoras que en el apartado A reinicien su actividad, en el apartado B continúen suspendidos y a partir de la fecha de efectos de la renuncia, muy importante, a partir de la fecha de efectos de la renuncia, es decir, posterior a la renuncia, podrían seguir teniendo derecho a las exoneraciones, porque muy importante, la redacción de la norma está hecha de esta manera. Este punto da pie a muchas interpretaciones. Nosotros no consideramos que después de la renuncia haya derecho a las exoneraciones, pensamos que la renuncia pone fin al ERTE, una vez se haya terminado el ERTE hay fin de exoneraciones. Por lo tanto, en principio, esto es un debate muy importante, pueden caber bastantes interpretaciones, pero nosotros aquí básicamente indicar que la palabra renuncia vuelve a salir dos veces, vuelve a salir en estos términos y a partir de aquí esto está sujeto a interpretación y cada uno puede entender una cosa, porque por desgracia la normativa está redactada de esta manera. Por lo tanto, del Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo, en lo que a la renuncia atañe, se regula por primera vez la renuncia a los ERTEs, concretamente en el artículo 1.3, donde, como hemos visto, las empresas y las entidades que se refiere este artículo deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. Es la única indicación que se da. No se establece de forma clara cuándo debe producir efectos esta renuncia. Y a partir de aquí empezaron a surgir bastantes debates. De hecho, una de las ideas que estaban extendidas por este entonces era que el hecho de reincorporar a todos los trabajadores totalmente podría conllevar el hecho de tener que comunicar la renuncia. Era un criterio extendido. Sin embargo, con la publicación del Boletín de Noticias Red 14/2020 de 5 de junio, casi prácticamente un mes después de la publicación de la norma, el Boletín de Noticias Red viene a decir en su redacción lo siguiente. Vamos al Boletín Red, repetimos el proceso, volvemos a buscar la palabra renuncia en el Boletín de Noticias Red haciendo el mismo comando, control F, y a la hora de escribir renuncia, esta solamente aparece una vez. Y aparece en un apartado en el que habla de reincorporación de todas las personas trabajadoras. Y viene a decir lo siguiente: solo por renuncia total comunicada de manera expresa ante la autoridad laboral, dejan de desplegarse los efectos del artículo 1 del Real Decreto Ley 18/2020, es decir, dejan de desplegarse los efectos de los ERTEs por fuerza mayor, ya sean total o parciales. Recordemos, el artículo 1 del 18/2020 era el que regulaba los ERTEs por fuerza mayor total y fuerza mayor parcial. Era la primera vez que los ERTEs de fuerza mayor se separaban en dos posibilidades. Bien, y además, continuando, dice que la exoneración regulada en el artículo 4.2a, recordemos, exoneraciones por reincorporación, dice además, muy importante, que no excluye que la reanudación pueda ser total. Es decir, deja una puerta abierta a que se puedan reincorporar a todos los trabajadores y seguir exonerando cuotas. Dice que en consecuencia la reincorporación de todas las personas trabajadoras, una vez cumplidos el resto de requisitos, no determina la finalización de las exenciones establecidas en el 4.2a. Por lo tanto, muy importante, porque claro, si mantenemos el criterio de que la renuncia al ERTE pone fin a las exoneraciones, el hecho de reincorporar a todos los trabajadores es un indicador importante, pero no definitivo para poder concluir que el hecho de reincorporar a todos los trabajadores pone fin al ERTE de fuerza mayor. Por lo tanto, del Boletín de Noticias Red 14/2020 lo que extraemos es que aclara cuestiones relacionadas a la renuncia, como por ejemplo lo que acabamos de ver, de que solo por renuncia total comunicada de forma expresa a la autoridad laboral es la que pone fin a todos los efectos del artículo 1 del Real Decreto Ley 18/2020, es decir, pone fin al ERTE en cuestión. Y además dice que la reincorporación de todas las personas trabajadoras no determina la finalización de las exenciones establecidas en el 4.2a, es decir, las exenciones por reincorporación. Por lo tanto,
aquí se generó una segunda pregunta, es decir, una vez establecido, dejando medianamente claro que el hecho de reincorporar a todos los trabajadores totalmente no determina por sí mismo la finalización del ERTE, tras haber renunciado de forma expresa a la autoridad laboral, ¿seguimos teniendo derecho a las exoneraciones tal y como leímos en el Real Decreto Ley 18/2020? Bien, era una pregunta que teníamos todos, era una duda que teníamos todos, y entonces salió el Real Decreto Ley 24/2020 de 26 de junio. Vamos a esta última normativa que vamos a analizar, que es la más reciente, y muy importante, volvemos a repetir el proceso. Volvemos a utilizar el comando Control F para buscar la palabra renuncia dentro de la normativa, y como pueden ver, la palabra renuncia, lo vamos a hacer ahora mismo, borramos la palabra y la volvemos a escribir, aparecen 12 veces. La palabra renuncia aparece 12 veces. Es, digamos, la normativa que más le dedica al tema de la renuncia. Tampoco es que diga mucho, pero es la que más le dedica al tema de la renuncia. La primera vez que aparece es en el preámbulo. En este preámbulo lo que viene a decir es repetir exactamente la misma redacción que tenía el 18/2020, es decir, que será necesario comunicar renuncia total y expresa para poder renunciar a todas las medidas de suspensión o de reducción de jornada. Muy importante, continuando con el análisis de la renuncia, la próxima vez que vuelve a salir esta palabra en la normativa es en el artículo 1, que habla de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, es decir, los ERTEs de fuerza mayor. Y muy importante, fijémonos en la redacción de nuevo del artículo 1.2. Las empresas y entidades a las que se refiere este artículo deberán de comunicar la renuncia, en su caso, al expediente de regulación temporal de empleo autorizado en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella, es decir, exactamente la misma redacción que el Real Decreto Ley 18/2020, la misma, no cambia ni una coma, lo pone exactamente igual, no vuelve a dar detalles sobre cuándo debe de producir efectos, solamente se limita a decir que se debe de comunicar en el plazo de 15 días desde que surta efecto. Y muy importante, de nuevo, sin perjuicio del anterior, pues la renuncia no implica que nos tenga que comunicar primero todas las variaciones correspondientes para las prestaciones de protección por desempleo de los trabajadores. Por lo tanto, de entrada, en lo que se refiere a la renuncia, sin cambios. Vamos a seguir mirando dentro de la normativa qué nos podemos encontrar respecto a la renuncia. La próxima vez que la palabra renuncia vuelve a aparecer, y esto sí es muy importante, es en el artículo 4.3. El artículo 4.3, uno de los párrafos, tiene la palabra renuncia hasta 3 veces, y dice lo siguiente: la renuncia expresa al expediente de regulación de empleo presentada ante la autoridad laboral determina la finalización de las exenciones desde la fecha de efectos de la renuncia. Es decir, aclara una de las cuestiones que teníamos dudas. Si hay renuncia expresa, hay finalización de las exenciones de cotización a la seguridad social desde que produzca efectos la renuncia. Esto es fundamental porque ahora ya, sigue o sí, el hecho de que haya una renuncia, hay finalización de las exenciones. Y además, deberán de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social esta renuncia expresa al expediente de regulación temporal de empleo. Muy importante esta renuncia, ya lo vimos en un contenido, ahora lo repasaremos, se hace con la declaración responsable 063. Ahora la repasaremos, porque es muy importante, el siguiente párrafo lo que viene a decir es que la renuncia además se debe de comunicar a través del sistema red de la Seguridad Social. Y a partir de aquí dejamos de ver la palabra renuncia de forma relevante, porque la siguiente vez que vuelva a salir la palabra renuncia es en el artículo 5, muy importante en el artículo 5.2, recordemos, este artículo lo que regulaba era que aquellas empresas que querían repartir dividendos tenían que renunciar a las exoneraciones primero. Muy importante, por eso aparece la palabra renuncia en este artículo 5, por lo tanto no le vamos a destinar más tiempo. Y las otras 4 veces que vuelve a salir la palabra renuncia son en el artículo 9 y en el artículo 10, muy importante, el artículo 9 y 10 son los que regulan el CATA y el PECATA para los trabajadores de temporada, hablamos de trabajadores autónomos, ¿de acuerdo? Y sale 2 veces porque se permite a los trabajadores autónomos renunciar a esta prestación, surtiendo efectos esta renuncia el mes siguiente de su comunicación. Muy importante, lo veremos tanto en el artículo 9 como en el artículo 10, porque la redacción del artículo 9.8 y 10.12 es exactamente la misma, por lo tanto aparece esas 4 veces pero sin relevancia respecto a los ERTEs, que es el caso que nos importa.
Por lo tanto, de este Real Decreto Ley 24/2020 de 26 de junio, la renuncia al ERTE implica el fin de las exoneraciones, tal y como está regulado en el artículo 4.3 que ya hemos leído. Y muy importante también desde la fecha que surte efectos dicha renuncia, otra vez la misma redacción que el Real Decreto 18/2020, sin aclarar en este caso cuándo debe de comunicarse esta renuncia. Solamente aclara que además de la autoridad laboral, se debe de comunicar en el sistema red de la Seguridad Social mediante la declaración responsable 063. Recordemos, cuando hicimos el resumen del Real Decreto Ley 15/2020, hemos puesto aquí todas las declaraciones responsables. Cuando hablamos de la renuncia expresa al ERTE, hablamos de la declaración responsable 063, que básicamente es esa declaración responsable de renuncia regulada en el 4.3 del Real Decreto Ley 24/2020. Por lo tanto, una vez alcanzado ya este punto, estamos en condiciones de saber qué variables se deben de tener en cuenta a la hora de renunciar al ERTE. Muy importante, vamos a analizar los criterios más extendidos en esta materia. De lo anteriormente estudiado sacamos las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que la renuncia al ERTE implica el fin de las exoneraciones de cuotas y de los mecanismos de regulación de empleo, tal y como dice el 4.3 del Real Decreto Ley 24/2020. Además, la renuncia al ERTE implica la vuelta al funcionamiento ordinario de la empresa, es decir, ya no necesitamos de mecanismos de regulación de empleo. Y además, el plazo de la comunicación de la renuncia es de 15 días desde que ésta surte efectos, es decir, se puede comunicar en todo caso con fecha de 15 días hacia atrás. Una vez sacando esto en claro, que son las únicas conclusiones que podemos tener claro de forma mayoritaria, ¿cuándo se debería comunicar la renuncia al ERTE? Muy importante, mayoritariamente existen dos criterios claramente defendibles. El primero de ellos es que la empresa decide cuándo renunciar al ERTE. Este criterio se fundamenta en que al no existir unas condiciones claras de cuándo se debe renunciar al ERTE, la empresa es quien tiene la última palabra. Se otorga a la empresa el poder de decidir si continuar o no aplicando las exoneraciones de cuotas y los mecanismos de regulación de empleo que el ERTE ofrece, en este caso atendiendo a la valoración subjetiva del empresario y de su situación actual y también de su situación respecto al entorno, respecto a si, por ejemplo, quiere mantener el ERTE una vez reincorporado a todos los trabajadores como un periodo de cautela, por así decirlo, o si en este caso, imaginemos, pues hubieran rebrotes como están sucediendo y por lo tanto quisiera mantener ese ERTE por fuerza mayor. Muy importante, este criterio es claramente defendible y además está bien argumentado. Por lo tanto, la renuncia al ERTE se comunicará solo cuando la empresa lo considere oportuno, apelando al uso responsable de los beneficios del ERTE. Es decir, siempre y cuando existan razones de peso o existan razones defendibles, será la empresa la que tenga el poder y que tenga la última palabra para poder comunicar la renuncia al ERTE. Este es un primer criterio bastante extendido y además bastante beneficioso para las empresas. Pero también hay un segundo criterio y es si las causas del ERTE desaparecen, el ERTE también. Este es otro criterio muy importante. Se basa en que si los hechos en los que se fundamentó el ERTE desaparecen totalmente, se debería renunciar al ERTE. Esto, por ejemplo, lo que viene a significar es que se tiene en cuenta si ha desaparecido en los ERTEs de fuerza mayor las causas contempladas en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 y en el caso de los ERTEs ETOP derivados del COVID-19, las causas del artículo 23. Vamos a hacer una pequeña enumeración de todas estas causas. En el caso de las causas de fuerza mayor del artículo 22, hablamos de la declaración del estado de alarma, restricciones en el transporte público, restricciones de movilidad de las personas, restricciones de movilidad de mercancías, falta de suministros, restricciones de aforo, contagios en plantilla, aislamientos preventivos. Todas estas causas literalmente están en el artículo 22.1 como causas de fuerza mayor consideradas en la normativa. Por lo tanto, si mantenemos una de estas causas, evidentemente seguimos teniendo argumentos para mantener un ERTE por fuerza mayor. Del mismo modo sucede con los ERTEs ETOP, es decir, si hay causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, todas ellas derivadas directamente del COVID-19, evidentemente ese ERTE ETOP, basado en el artículo 23, también puede mantenerse vigente, no hay que renunciar a él porque efectivamente esas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción siguen existiendo.
Por lo tanto, este criterio se fundamenta en el caso por caso, empresa por empresa. Si hablamos de una empresa en este caso que tiene un ERTE por fuerza mayor y sus causas de fuerza mayor por las que se sustentó el ERTE en un primer momento han desaparecido totalmente, reincorporando totalmente a todos los trabajadores e incluso habiendo contrataciones, evidentemente aquí sí que sería lógico comunicar renuncia al ERTE, porque todas las causas por las que se fundamentó en su momento habrían desaparecido totalmente. Del mismo modo sucede con los ERTEs ETOP, basados en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Igual, si esas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción por las que se fundamentó ese ERTE ETOP derivado del COVID-19 han desaparecido y la empresa tiene un funcionamiento normal, se han reincorporado a todos los trabajadores o incluso se pretende aumentar jornada o contratar nuevos trabajadores, pues evidentemente aquí sí que sería más que recomendable renunciar a ese ERTE porque esos mecanismos de regulación de empleo ya no serían necesarios. Además, se debe de recordar que el Real Decreto Ley 24/2020 prevé la posibilidad de nuevas situaciones de fuerza mayor derivada de nuevas imposiciones. Es decir, prevé la posibilidad de que una empresa haya renunciado a un ERTE por fuerza mayor o un ERTE ETOP y resulta que se encuentre con un rebrote y que se encuentre con causas de fuerza mayor y por lo tanto este Real Decreto Ley 24/2020 prevé esa posibilidad, preveyendo la posibilidad de volver a comunicar otro ERTE por fuerza mayor y de hecho es más, con unas exoneraciones incluso mayores en el caso de los trabajadores suspendidos e iguales en los trabajadores reincorporados. Por lo tanto, muy importante, AprendeRed en este caso, de los dos criterios, nosotros nos quedamos con el segundo. Creemos que el segundo criterio es mucho más preciso porque estudia caso por caso y atiende a la casuística concreta de cada empresa. Pero muy importante, como ya hemos explicado, ambos criterios, tanto el de la empresa decide cuándo renunciar al ERTE, como si de las causas del ERTE desaparecen el ERTE también, ambos criterios ahora mismo son claramente defendibles e igualmente válidos porque la normativa no dice cuándo se debe de comunicar la renuncia o mejor dicho, cuándo debe surtir efectos aquella. Por lo tanto, con esto concluimos nuestro análisis y nuestra exposición de qué variables tener en cuenta a la hora de renunciar al ERTE. Esperamos que este contenido haya sido de utilidad para poder aclarar dudas que hayan podido existir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Quieres disfrutar de más contenidos como este? Entra ya en aprenderred.es y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Guías, herramientas, soporte para tus dudas, cursos y mucho más. Muchos compañeros ya forman parte de nuestra plataforma y si tú también quieres unirte, elige tu plan y prueba 7 días gratis sin compromiso. Desde el primer día que estés con nosotros podrás visualizar una infinidad de videoprocedimientos, acceder rápidamente a la información que necesitas, un soporte en chat y acceso a guías y herramientas. Elige el plan más adecuado para ti y únete cuando quieras. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.